Recordemos, amados hermanos y amigos que en este momento nos están escuchando, que el mismo Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Uno, lo hizo por cumplir los requisitos de la ley. Segundo, para ser ejemplos de todos nosotros. Después de que Jesús da una orden, después de ser bautizado, Jesucristo da una orden en la cual nosotros lo encontramos en Mateo 28, 19. ¿Cuál fue realmente esa orden? Por tanto, dice, ir y hacer discípulos. La palabra ir nos está enviando, nos está dando una orden. ¿Cuál es la orden? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. A todas las naciones. Y después dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi deseo hoy, amados hermanos, es que entendamos bien sobre el bautismo del Espíritu Santo, ya que casi todos venimos de iglesias carismáticas que nos enseñaron mal lo que significa este bautismo. Veamos qué nos dice entonces la Biblia con respecto a eso. Y mi primer punto lo he nombrado el bautismo de Jesucristo por el Espíritu Santo. Cristo fue bautizado por el Espíritu Santo, según lo que nos dice en Mateo 3, del 16 al 17. Mateo 3, del 16 al 17. Dice la palabra del Señor: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La venida del Espíritu sobre Cristo en forma de paloma significa el nuevo reino que Jesús estaba a punto de traer. Pero entonces miremos desde el Antiguo Testamento una historia que nos aclara más sobre este punto. Y todos sabemos que en el diluvio los que se salvaron fueron aquellos que estaban dentro de ella, dentro de la barca. Muchos meses después, Noé abre las ventanas del arca y envía una paloma. Y esta entonces regresa con una hoja de olivo en su pico. Las aguas habían disminuido y el juicio del Señor había acabado. Igualmente, cuando Jesús emergió de las aguas del Jordán, después de su bautismo, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, afirmando que el nuevo reino de Dios estaba a punto de comenzar por medio de la obra del Espíritu Santo en Cristo. Cristo traería entonces la justicia a las naciones, pero no usaría su omnipotencia. Él sería tierno con el débil y con el cojo. Él sería como una paloma, no como un halcón. El juicio de Dios ya estaba sobre Cristo. El objetivo de permanecer el Espíritu Santo sobre Jesús fue para dar testimonio de Él. El mismo Jesús dijo con sus propias palabras que Él, el Espíritu Santo, dará testimonio de mí. El Espíritu permaneció en Él, en Jesucristo, a lo largo de su ministerio. A lo largo de su ministerio, como profeta, sacerdote y rey. El Espíritu Santo permaneció en Él. Cuando estuvo tentado por Satanás, lo fortaleció entonces también en su trabajo arduo y agotador, de día y de noche. Lo acompañó durante 3 años, porque había una gran necesidad de enseñar, de sanar y de salvar. Tanto así que Jesús se quedó dormido en la barca. Un trabajo bien agotador. Jesús, en el bautismo, recibe el don del Espíritu Santo, que viene sin medida sobre él. Y un día Cristo derramaría su Espíritu sobre toda la iglesia.
Así que en su bautismo tenía que recibir una porción sin medida del Espíritu Santo. Al día de hoy, Cristo sigue derramando su Espíritu en abundancia sobre toda iglesia verdadera. El Espíritu Santo entonces transforma hombres simples en hombres extraordinarios. Tenga en cuenta esto. El Espíritu Santo transforma hombres simples en hombres extraordinarios. Veamos qué nos dice Hechos 4:13. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Simples hombres, sin letras, del vulgo, los convierte en hombres extraordinarios. Vemos entonces que el Espíritu Santo obra con gran poder en estos hombres, que eran simplemente pescadores, sin estudio, del vulgo, de clase baja, del común. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Los transforma en simples corderos, de simples corderos a grandes leones, para hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesucristo. Ustedes bien saben qué fue lo que sucedió en Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y fue derramado sobre Pedro. Y en la primera predicación de este simple pescador fueron transformados 3,000 hombres. Recibieron el Espíritu Santo sobre sus vidas por la predicación del apóstol Pedro. Tremendo lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los hombres. Pero veamos también cómo obra el Espíritu Santo en la iglesia hoy en día, en una iglesia verdadera. En Pentecostés, los discípulos escucharon una promesa y la escucharon bien clara. Es lo que nos dice Hechos 1, del 4 al 5. Dice la palabra del Señor: y estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. No se dispersen, estén juntos en el tiempo de Pentecostés, esperando la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, en Pentecostés, Jesús derramó su Espíritu sobre su iglesia. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de sus discípulos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. También en el día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley. En el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la iglesia recibió el Espíritu de gracia con toda plenitud. Todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia entonces empieza a crecer de una manera extraordinaria. Hechos 2:33 nos dice lo siguiente: así que exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro entonces destaca los hechos redentores de la resurrección y ascensión de Cristo en conjunto con el derramamiento del Espíritu Santo. El Padre ama tanto a su Hijo que lo exaltó a lo sumo, dándole toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dándole toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Cristo construiría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios le ha dado a su Hijo el privilegio de derramar sobre su pueblo el Espíritu Santo y hasta ahora nunca ha dejado de hacerlo. Cristo, al darle a los creyentes el Espíritu Santo, ha hecho que todos sean salvos y lavados, santificados y justificados, y que estén libres de la ley, del pecado y de la muerte. Tito 3, del 5 al 6. Tito 3, del 5 al 6. Dice la palabra del Señor: Él nos salvó. Y póngale cuidado a esto. Él nos salvó, y no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Tenga en cuenta esto, mi hermano. Vuelvo y lo repito. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por medio del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Todas las señales, símbolos del derramamiento de aceite en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, ungiéndonos hoy con el Espíritu Santo a través de la obra de Cristo en nuestras vidas. Hermano, tal vez usted tiene problemas y tal vez tiene dificultades. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ser consolados. Necesitamos que nos consuelen. Pero la pregunta que hago es: ¿a quién recurre usted, mi hermano, para ser consolado? ¿A quién recurre, mi hermano, para ser consolado? Podemos ser consolados solo por el hecho de que Jesucristo esté en medio del trono de Dios. En medio del trono de Dios. Él atraerá por su Espíritu a todos los creyentes a Él mismo. La iglesia puede estar en baja forma, pero el lugar más alto en el cielo le pertenece a Cristo. Y desde ahí Él está derramando el Espíritu sobre su pueblo. Y ningún, mi hermano, poder en la tierra o en el infierno se le puede oponer. Hermano, Cristo exaltado debe ser todo nuestro consuelo. A Él debemos de recurrir. A nosotros estemos buscando consuelo en oración, en súplica, en alabanza, en adoración, en la presencia de Él. Usted va a experimentar un consuelo, yo digo sobrenatural, sobre su vida. A Él es que debemos ir. Y muchos de nosotros recurrimos a personas para ser consolados. Muchos de nosotros buscamos a una, a otra y otra persona para ser consolados. Pero ¿qué nos está diciendo hoy Cristo? A Él debemos primero ir. En Él encontraremos el consuelo que tanto añoramos. Veamos entonces nuestro tercer punto. Diferencias entre la religión y la cristiandad bíblica.
El problema, mis hermanos, que vemos hoy en día es que la religión se ha alejado de la Biblia y a veces juzga la misma Biblia. Pero la verdadera iglesia no juzga la Biblia, antes bien, ella permite, o sea, la Biblia permite que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos a través de su palabra. Ella es la que nos va a juzgar. Las Escrituras nos han aclarado que el bautismo es la inversión en agua de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Este es un medio de gracia, pero el bautismo, téngalo por seguro que el bautismo no salva. Es un medio de gracia, pero el bautismo no salva. El bautismo de agua por inmersión simboliza la muerte del Señor Jesucristo y también nuestra muerte juntamente con Él. También simboliza su resurrección y la nuestra. ¿Para qué? Para caminar en vida nueva de la mano de nuestro Señor Jesucristo. De la mano de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo debe ser el todo para nosotros. Yo siempre he dicho, usted no se agarre del Señor Jesucristo. Usted no tome la mano del Señor Jesucristo. Porque cuando usted la toma, le es muy fácil usted soltarse de Jesucristo. Es mejor que le diga al Señor Jesucristo, tómame, tú Señor, tómame en mi mano, porque Él nunca, pero nunca nos va a soltar. Nunca nos va a soltar. El Nuevo Testamento nos habla sobre la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Si comparamos, poniendo la religión en una mano y la Biblia en la otra, vamos a encontrar muchas diferencias. Encontramos que la religión siempre va a enfatizar en lo visible, mientras que la Biblia siempre va a poner énfasis en ¿qué? En lo espiritual. Siempre va a poner énfasis en lo espiritual. La religión da énfasis a lo que ve, ¿con qué? Con sus imágenes, con sus bautismos, con sus ofrendas, con sus túnicas, mientras que la Biblia siempre da énfasis en la fe. Esta me lleva a creer en un Dios que no veo. La fe me lleva a creer en un Dios que no veo. La fe me lleva a que voy al cielo, el cual no he visto. Que confío en un Jesús y su muerte en la cruz y también de su resurrección, pero ¿quién lo ha visto? No lo ha visto nadie. Ninguno de nosotros vio la cruz o la tumba vacía. La religión y las personas religiosas llaman a la iglesia un edificio. Nosotros, como bíblicos que somos, llamamos a los creyentes la iglesia de Dios. La religión da énfasis al bautismo de agua. La Biblia da énfasis al bautismo del Espíritu Santo. La religión da énfasis en sus obras buenas, hechas por el hombre para Dios, mientras que la Biblia da énfasis a obras buenas hechas por Dios para el hombre. Nuestra confianza no está en las cosas buenas que hemos hecho para Dios, sino en las cosas buenas que Dios ha hecho para nosotros. Por eso tenemos confianza y por eso tenemos convicción. Les pido que, hermanos, vayamos a Efesios 2, del 2 al 5. Téngalo ahí y vamos a leerlo detalladamente. Es muy interesante estos versículos. Efesios 2, del 2 al 5. Creo que ahí no está. Es para que ustedes se acostumbren a abrir la Biblia. Y les pido que no sea en el celular, sino en la Biblia. La Biblia misma. Dice la palabra del Señor:
en los cuales, pónganle mucha atención, pero mucha atención. Hoy el Espíritu Santo se está hablando personalmente, te está hablando personalmente. Dice, en los cuales Jaime, Alex, Andrés, en otro tiempo, en los cuales Andrés en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Anduvimos en eso, entre los cuales también todos nosotros, todos los que estamos aquí, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de que de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que aquel, que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, bien muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, amén, soy salvo. Fijémonos en esto, mis hermanos. Tenga la Biblia abierta. ¿Qué nos dice el versículo 2? Dice, nos habla que éramos desobedientes. El versículo 2 nos habla que éramos desobedientes. El versículo 3 nos habla de nuestra lujuria e hijos de ira. ¿Sí? ¿Lo están mirando? Pero ahora observemos algo maravilloso y extraordinario. Leamos, hermanos, el versículo 4 y 5. Eso es algo glorioso. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho, pero mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, por gracia, somos nosotros salvos. Amén. Hermanos, sabemos que muchas iglesias están llenas de personas que se proclaman ser salvos, que se proclaman ser cristianos, pero viven en pecado, en rebeldía y viven en desobediencia. Es como si yo, Jaime Cardoso, llevara un letrero en mi cuello diciendo, yo soy el presidente de Colombia. Yo me estaría engañando, pues semejante declaración no me haría a mí el presidente. Y esto pasa también con los falsos cristianos, los que dicen que son cristianos, pero viven en pecado, en rebeldía y en desobediencia. ¿Qué pasa? Ellos mismos se están engañando, porque no lo son. No viven para Cristo, no hablan como Cristo, no miran como Cristo, no oyen como Cristo, no viven realmente para quién, para Cristo. La religión dice, usted puede ser una persona mala, vives en una mala vida, vives una mala vida. ¿Qué dice la religión? Límpiate y enderece todo y venga ¿a quién? A Dios. Eso es lo que dice la religión. Y Él le dará un lugar en el cielo. Pero la Biblia dice, yo estaba en pecado, viviendo una vida mala de desobediencia, pero Jesucristo me vivificó y me dio nueva vida
y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. En los cielos. ¿Quién es el que nos va a sentar en los cielos? Nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de nuestras buenas obras, sino de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En el cielo nadie va a estar presumiendo de la iglesia en la cual asistimos, ni de las cosas buenas que nosotros hicimos. En el cielo toda la alabanza se la lleva el Señor Jesucristo. Toda la alabanza se la lleva el Señor Jesucristo. Porque todos los que están allí saben que de no haber sido por Jesucristo, no estuvieran allí en el cielo. Si no hubiera sido por el Señor Jesucristo, no estuviera allí en el cielo. Jesucristo, mis hermanos, es el que salva. El que hace las buenas obras. Él tiene toda la alabanza. Bien dice Dios en tu palabra, porque por gracia soy salvo por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo hombre quiere vivir en pecado, y como vive en pecado, eso es lo que hace. Mientras todo creyente quiere vivir para el Señor Jesucristo, para traerle honor y gloria. Y eso es lo que hace todo creyente. Vivir para su honor y para su gloria. Ningún creyente sirve al Señor por miedo a la muerte o por la ejecución a través de las manos de Dios. Más bien, todo el servicio es el fruto de un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, criados en Jesucristo Jesús para buenas obras, criados en Jesucristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos ¿en qué? En ellas, en buenas obras. Déjenme poner un ejemplo. El bautismo de agua es una buena obra, ¿o no? Sí, el bautismo de agua es una buena obra. Pero si usted realiza esa buena obra antes de que esté en Jesucristo, esa buena obra no cuenta para nada. Esa buena obra no cuenta para nada. No lo llevará a Cristo. Una vez que esté en Cristo, que estemos en Cristo, las buenas obras entonces nos van a seguir. Es por eso que Dios nos salvó para vivir una vida de buenas obras. En Cristo, para vivir una vida de buenas obras. Cualquier buena obra que usted cree que hace, sin Cristo no vale para nada. Con Cristo sí va a valer mucho. Porque es Cristo que pone en nosotros las buenas obras. ¿Qué hace la religión? Pone primero las buenas obras para ser salvos. Y después ponen a Cristo. Ellos hacen todo, pero todo al revés. En cambio, la cristiandad sabe que somos salvos por gracia, a través de la fe en Cristo, por voluntad de Dios. Y después vienen ¿qué? Las buenas obras realmente en nuestras vidas, porque Cristo lo hace en nosotros. Efesios 2, del 8 al 9. Vuelvo y lo repito. Porque por gracia sois salvos. Hermano, metámonos esto en la cabeza. Que nosotros fuimos salvos por gracia, por un regalo inmerecido de Dios. ¿Para qué? Para nosotros.
porque nadie nos merecíamos absolutamente nada. ¿Cómo llegó? A través de la fe. ¿Puesta en quién? En Jesucristo. Sigue diciendo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Vuelve y repite, no por obras, para que nadie se lo vea. Hermano, estos son dos bautismos completamente diferentes. Pero el bautizador viene a ser el mismo. Primera de Corintios 2:13. Dice la palabra del Señor. Porque por un solo espíritu, fuimos nosotros bautizados en un cuerpo, un solo espíritu y un solo cuerpo, el de Cristo. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Jesús bautizará con el Espíritu Santo, y todos los creyentes serán juntados, agrupados en el Señor, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Así que aquellos que creen en el Señor Jesucristo son bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 12:3. Mire esto, mi hermano, póngale cuidado a este versículo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Sino por el Espíritu Santo. La frase religiosa más popular hoy en día, ¿cuál es? Jesús. Ellos dicen, Jesús es Señor. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que Él no es uno entre muchos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra confesión? Que Jesús es el Señor. El único Señor. El único Señor. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Pónganle cuidado que esto lo confirma. Dice bien la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Pero mire lo que sigue enseguida. Pero, no dice un Señor, dice, pero el Señor, el único, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Hermanos, ustedes pueden ver en estos versículos la Trinidad. ¿Lo pueden ver? Mire el versículo 4. En el versículo 4 encontramos al Espíritu Santo. En el versículo 5 encontramos el Señor. Y en el versículo 6 encontramos a Dios. Dios aquí nos quiere decir algo. Que los que han sido salvos y nacidos de nuevo reciben el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, del 7 al 11. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas.
pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos los creyentes reciben y manifiestan la presencia del Espíritu Santo, pero no todos de la misma manera. Si hemos creído en Jesucristo, en ese mismo instante, el Espíritu Santo nos pone en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para capacitarnos y ser bendición y ayuda a otros. ¿Para quién eran estos dones? Para ser ayuda. ¿Para quién? Para otros. Para hacer ayuda ¿a qué? A la iglesia. Hermano, si usted tiene un don, póngalo al servicio de la iglesia. Si usted dice que fue bautizado por el Espíritu Santo, y al ser bautizado por el Espíritu Santo, Dios le da a usted dones. Pero ese don es ¿para qué? Para la iglesia, para ponerlo al servicio ¿de qué? De la iglesia. Hermano, si usted no pone ese don al servicio de la iglesia, un día esto se va a estallar. Ténganlo por seguro. Fue dado para el servicio de la iglesia. Qué bueno que realmente, mis hermanos, usted se pueda acercar al pastor y decirle: pastor, mire, yo tengo este don. Tengo comprobado este don que está dentro de mí. Yo quiero ponerlo al servicio de la iglesia. Ponerlo al servicio de la iglesia. Alguien me decía esta semana, uno de mis hermanos, y le preguntaba al hermano: ve, ¿y usted por qué lo pusieron allá de pronto a enseñar? Y pues yo no me puse, hermano. Simplemente el pastor y el hermano Samuel me pusieron ¿qué? Allá. Y el puesto que hice un don, que él tiene. ¿De qué? De enseñar. ¿Sí? Pero qué bueno que el pastor no lo descubra, que más bien usted lo sepa que tiene un don y lo ponga al servicio de qué? De la iglesia. Ponga al servicio de la iglesia. La presencia del Espíritu Santo ha dado dones a todo creyente, y a su vez este manifestará esos dones en su vida, pero no todos harán lo mismo. Hay diversidad de manifestaciones y funcionamientos diferentes. Hebreos 11:1 nos dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. ¿Lo entienden bien? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo define la Biblia la fe? ¿Cómo define la Biblia la fe? Es la evidencia de cosas no vistas. De cosas no vistas. Así la define la Biblia. De cosas no vistas. Entonces, mis hermanos, piensen esto: el bautismo de agua no es la manera de salvación. ¿Por qué? Porque el bautismo de agua se ve. ¿Sí? El número de miembros de la iglesia no es de salvación. ¿Por qué? Porque lo podemos ver. Dar no es la manera de ¿qué? De salvación, porque la podemos ver. Todas estas cosas que hemos venido hablando son buenas obras, pero estas son los frutos de la salvación. Estas buenas obras son los frutos de salvación, pero estas no pueden comprar la salvación. Estas no pueden comprar la salvación. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, pero la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, en este versículo entonces encontramos la base sobre el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo dice que es el Espíritu
el que da vida. Es el Espíritu el que da vida. La carne para nada, pero para nada aprovecha. Entonces pregunto, ¿de dónde viene el poder regenerador de dar vida? No es de la carne, de ninguna manera. Cualquier obra que yo pueda realizar en mi carne no ganaría nada ante los ojos de Dios. No ganaría nada ante los ojos de Dios. La vivificación que yo necesito, el renacimiento, el paso de la muerte a la vida, de ser un hijo de desobediencia a ser un hijo de Dios vivo, todo esto viene a través del Espíritu del Dios viviente. Todo viene esto a través del Espíritu del Dios viviente. Pero mis hermanos, miremos 4 versículos que hablan del bautismo del Espíritu Santo. Pero ninguno de ellos tiene que ver con lo que hoy vemos en las iglesias carismáticas. No tiene nada que ver con el hablar en lenguas, o tirarse al suelo, o patear o vomitar en un servicio de la iglesia. Eso no es. Estos 4 versículos que vamos a ver es muy diferente. Lo que la Biblia nos está mostrando. Lucas 3, del 16 al 17. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué hará ese más poderoso? O sea, el Señor Jesucristo. Él va a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estas son palabras, hermanos, para tener en cuenta, palabras muy fuertes. Juan está poniendo aquí una barrera, diciendo que solo él bautizaría en agua, o bautiza en agua, pero que vendría otro más poderoso, el cual bautizará el Espíritu y fuego. Juan aquí está anunciando a Jesucristo. Pero mire la secuencia. Veamos el versículo 16. Dice que Jesús bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En el Espíritu Santo y fuego. Aquí hay una separación, para que no pensemos que los dos son el mismo. La sola letra I está haciendo una separación entre Espíritu Santo y fuego. La I, el Espíritu Santo y fuego. Aquí vemos la separación. Mire el versículo 17. Dice: recogerá el trigo en su granero y la paja. Y la paja la quemará en fuego que nunca se apagará. El bautismo del Espíritu es para el grano bueno, que entonces va a ser juntado y el Señor lo va a guardar para siempre. Y el bautismo de fuego es para la paja sin valor, que no sirve para nada bueno, y esta será quemada. Y esta será quemada. Me acuerdo donde yo vengo: derrama el fuego sobre mí, derrama fuego sobre nosotros. ¿Qué tal si lo hubiera derramado en un siciliano? Porque eso es para los malos. Según lo que dice que la palabra de qué, del Señor. Viendo la ignorancia muchas veces. La ignorancia. No podemos decir que todo predicador predica de la misma manera.
en la cual se le puede dar dones, ¿cierto? Predica de la misma manera, con el mismo énfasis y el mismo estilo. Pero lo que sí podemos decir es que todo nacido de nuevo manifestará en su vida alguna obra del Espíritu Santo. Hermano, a mí me llama esto la atención porque realmente en el seminario donde estuve, y muchos hemos caído también en el mismo error. Yo quiero predicar como Paul Washer. Yo quiero predicar como Sugel Michelin. Yo quiero predicar como John MacArthur. ¿Cierto? Y a veces los ve uno como predicando como ellos, hablando como ellos. Hermanos, es que cada uno, el Espíritu Santo manifiesta de diferentes maneras. Tal vez usted se va acá, ay, ¿por qué no viene Sugel Michelin a la iglesia Ciudad de Dios? ¿Sí? Pero déjeme decir una cosa, es que el Espíritu Santo y Dios mismo pone los pastores en cada iglesia que lo necesita. Y esto es así. Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? De ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, usted se bautizó, ¿cierto? Cuando usted se bautizó, usted prácticamente estuvo diciendo, muero al pecado. Usted murió al pecado. ¿Cómo usted puede permanecer en pecado? Si ese pecado murió, ya está queda de nosotros de que sigamos en los mismos pecados. Y como dije la vez pasada, mi hermano, no luche en sus propias carnes con el pecado, porque entre más lucha usted con el pecado en su propia carne, más va poniéndose ¿en qué? En el pecado. Es mejor que usted lo confiese delante del Señor y se lo entregue al Espíritu Santo, que Él sí es poderoso para quitar el pecado que tanto atormenta a usted. El bautismo del Espíritu Santo ubica a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. ¿Qué viene a ser el cuerpo de Cristo? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Él ubica. Él te ubicó aquí en la iglesia Ciudad de Dios. Era el cuerpo que usted necesitaba. Usted no puede andar como turista en iglesia, en iglesia, en iglesia, a ver cuál iglesia le agrada a usted y cuál se acopla a lo que usted quiere. Eso no es del Espíritu. Eso no es del Espíritu. Todos, el bautismo del Espíritu Santo ubica a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Alguno podría decir, bien, si voy a ir al cielo por la gracia de Dios y no por mis obras, entonces seguiré viviendo en pecado. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice? De ninguna manera. No, Señor, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, del 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Vuelve y lo repite. Eso es como lo que hoy nos está hablando el Espíritu Santo. Mire, usted fue bautizado en la muerte cuando Jesucristo murió. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, sigue diciendo, así también nosotros, así también usted, así también yo, que dice, andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre
su mala manera de vivir. Cuando vivía usted en pecado, ¿qué dice? Todo esto fue crucificado juntamente con ¿quién? Con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a qué, al pecado. Uy, hermano, usted es muy fuerte. Hermano, no estamos para servirle nuevamente al pecado. Hermano, y lo terrible que me parece es que si usted fue bautizado, porque el bautismo fue delante de las personas y delante de Dios, ¿cierto? ¿Y qué tal, hermano? Lo vean a usted en borracheras, en lujuria, en orgías, en todo. ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir de usted? No es de usted, es que estamos haciendo que hagan mal. ¿A quién? A Dios. Echando chistes verdes. ¿Sí? Es un mensaje grave. Que el Espíritu Santo está usted, y aún el Espíritu Santo cambia su lenguaje. Cambia su lenguaje. Ya no está usted para chistes verdes. Ya no está para andar con borrachos. Ya no está usted para mirar pornografía. Si usted está reunido con el mundo, no es para que usted se convierta en mundo, sino para que el mundo se convierta a Cristo a través de usted. Eso está. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fuimos pecadores, desobedientes, siguiendo los deseos de nuestra carne. Transitábamos por el mal camino. Pero cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, su muerte que Él sufrió, la muerte que Él sufrió, se vuelve para mí también muerte. ¿Sí? Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Mi vida antigua está muerta, mi vida antigua está muerta, mi vida antigua está sepultada, mi vida antigua, como dijo el apóstol Pablo, lo tengo todo por basura, dijo el apóstol Pablo. Aún lo que él era, todo lo botó el apóstol Pablo, su riqueza, su estudio, todo lo que era él, porque no era cualquiera. Y que dijo el apóstol Pablo, dijo, lo tengo todo, pero todo por basura, con tal de agradar a mi Señor. Con tal de agradar a mi Señor. ¿A quién está agradando usted, mi hermano? ¿A su esposa? ¿A sus hijos? ¿A la gente del mundo? Mire, hermano, primero agrade al Señor. Este es lo primero, porque el Señor fue el que le dio la esposa. Agrade al Señor, ¿cierto? Porque fue el que le dio sus hijos. Agrade al Señor, porque fue el que le dio el trabajo. Agrade al Señor en su manera de vestir, porque fue el Señor que le dio la manera de ¿qué? De vestir. Mejor dicho, agrade al Señor en todo. Al ponernos en el Espíritu Santo, en Jesucristo, fue terminada mi vida vieja de pecado. Pero así como Jesucristo al tercer día se levantó de los muertos, también hemos resucitado. ¿Para qué? Para andar en nueva vida. Hermano, ¿sabe lo que hizo Jesucristo? Ya no somos esclavos de nuestros deseos. Ya no somos esclavos de nuestras pasiones. Ya usted debe decir, soy libre de esto, para vivir una vida de acuerdo a su preciosa palabra. Y esto fue hecho todo
a través del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que, hermano, revisar su vida. ¿Qué carga usted todavía sobre sus espaldas el pecado de su vieja manera de vivir? Hermano, usted se debe diferenciar donde quiera que usted esté. Es que digan de usted, uy, este hombre, esta mujer tiene algo diferente. ¿Sabe cuál es lo diferente? La unción del Espíritu Santo que vive en usted. Porque usted lo que habla es agradable. En su mirada es agradable. Aún usted trae bendición donde quiera que vaya. Y es el Espíritu Santo orando en usted. Colosenses 2, del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe en medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice que estáis completos en quién, en él. A usted no le hace falta nada. Usted se bautizó, el Espíritu Santo te bautizó, el Espíritu Santo y fuego. Usted no le falta absolutamente nada. Estáis completos en él. ¿Qué es qué? La cabeza, mi hermano, la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Quién puede contra Jesucristo? Y usted está cobijado. Usted está en el cuerpo de ¿qué? De Jesucristo. Usted está guardado en el cuerpo de Jesucristo. Ay, es que el diablo me atacó. Ay, es que el diablo me puso a patalear. Ay, es que, hermano, el diablo no tiene que hacer nada en usted. Porque su corazón está lleno del Espíritu Santo. Usted está saturado del Espíritu Santo. Usted está saturado de Cristo, mi hermano. Cristo lo guarda, Cristo lo protege. Déjese, no se deje engañar de las falsas filosofías de los carismáticos del mundo. No se engaña. El Espíritu Santo me puso en Cristo y en él habita toda la plenitud de la divinidad corporal, y en él todos los creyentes están cumplidos. Él nos resucitó para vivir una vida nueva. Por él tengo todo lo que necesito para vivir la vida cristiana en esta tierra. Estamos completos en Cristo. Usted puede vivir la vida cristiana en esta tierra porque usted está completo en Cristo. Colosenses 2, del 11 al 14. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros y a nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida porque estábamos muertos en nuestros propios pecados y concupiscencias. Porque la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos para quién? Muertos para Dios. Pero el Espíritu Santo nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Todos nuestros ritos, transgresiones, ofensas en contra de Dios fueron llevados por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es la operación de él al ubicar al creyente en el cuerpo de Cristo. Es el bautismo del Espíritu Santo. No el de patalear, el de vomitar, el de zapatear, el de brincar. ¿Sí? Como hacen muchos pastores que se quitan la chaqueta y todo el mundo cae. Bueno, uy, ese man sí tiene unción. Eso no es lo que habla realmente la palabra de qué? De Dios. Aplicaciones, mis hermanos. Apreciado amigo que me está escuchando, dirás: sigo viviendo como yo quiero,
como se me dé la gana. No necesito de Dios, pero déjenme decirle que hay otro bautismo hecho por el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese bautismo? El bautismo de fuego. Apocalipsis 19:20. Dice la palabra del Señor: qué bello Señor, que me haya sacado a mí de mi mala manera de vivir. Es que lo merece todo de mi vida, todo entregando a Él. Dice la palabra del Señor: y subieron sobre la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios, hermanos, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, hermano. ¿Sabe, mi hermano, que usted me está escuchando, mi amigo que me está escuchando? ¿Sabe dónde va a ser lanzado? ¿Al horno de qué? De fuego. Y no crea, mi hermano, que usted va a llegar al horno de fuego y se va a desaparecer. ¿No? Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Sigamos. Apocalipsis 21:8. Mas a los temerosos incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras, hermano, piensa en esa lista: a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros. Hermano, ¿usted cree en la palabra del Señor? Está hablándole a los fornicarios, y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos. Su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 23. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mi querido amigo, usted que viene por primera vez, tal vez dirá: yo no conozco a ningún creyente que esté camino al cielo, o que de pronto esté preocupado por la temperatura en el infierno. Pero lo cierto es que se van allí, al tormento, al infierno. ¿Y sabe lo que tú estás haciendo si piensas así? Está intentando librarse del infierno. Pero miren lo que dice el Antiguo Testamento en Ezequiel 20, del 47 al 49. Y dirás al bosque del Neguev: oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte, y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije: Señor Jehová. Ellos dicen de mí: el Señor va a enviar fuego sobre ti, mi querido amigo. Si usted no se arrepiente, acuérdese que así como el Señor Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo para salvación, el Espíritu Santo también bautiza con fuego para destrucción. Pero si crees en Él por fe y confía en su obra terminada, el Espíritu Santo lo sumergirá en Jesucristo, donde usted puede disfrutar de vida por toda la eternidad. Mi querido hermano, ustedes que están aquí, si crees que fuiste bautizado en el Espíritu Santo, te pido que revises su vida. Si realmente estás siguiendo las huellas de nuestro Salvador. Y mediten esto, mis hermanos, en lo que dice Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Pablo aquí nos está mostrando que no podemos seguir viviendo como mejor nos parece, conviviendo con el pecado, porque la gracia entonces, dice, sobreabunda. Entonces la gracia viene a superar toda condenación del pecado. Hermano, no pretenda conseguir la mayor dimensión posible de la gracia mediante la vivencia del pecado. Dios juzga, Dios reprueba. Por la gracia hemos muerto al pecado. Por la gracia fuimos nosotros salvos en la muerte eterna. Y al identificarnos con la muerte de Cristo, fuimos trasladados al lugar donde solo hay vida, dotados de una nueva naturaleza. Amén. Señor, gracias te damos, Dios. Gracias, mi buen Dios, por tu palabra, esa palabra tuya viva, eficaz, Señor. Cortante, Dios, más que espada de doble filo, bendito Padre. Gracias, Dios. Tu palabra, Señor, es como espada, Señor, que penetra lo más profundo, Dios, de nuestro ser. Padre, aquí estamos delante de ti. Tal vez hasta hoy hemos estado viviendo una vida de pecado, Señor, sin importarnos absolutamente nada. Señor, como bien dice en tu palabra, cuando fuimos bautizados, Dios, el Espíritu de Dios vino a morar en nuestras vidas. Dios, a través del bautismo, Dios, sepultamos nuestros pecados. Señor, nos consumieron en el agua. Allá, Señor, quedaron todos mis pecados. Después subí, Dios, del agua, pero en vida nueva, mi amado Señor. Ayúdame a vivir en una vida nueva, Señor. Hasta hoy hemos jugado contigo, Señor. Tal vez, Señor, aprovechándonos de que Dios somos salvos por gracia y podemos seguir pecando. Pablo decía, no, esto no es así. Si realmente fuiste bautizado por el Espíritu Santo, tu vieja manera de vivir quedó atrás. Ya no hay huella de ella. Somos nuevas criaturas. Somos tuyos. A ti te pertenecemos. Fuimos incrustados en tu cuerpo, Cristo. Y es la representación de nuestra amada iglesia. Fuimos injertados en un mismo cuerpo. Somos los miembros de tuyos y tú eres nuestra cabeza, Cristo. Mi querido amigo, hoy habló Dios a tu vida. No juegues más con él, porque ya hemos visto a dónde iremos a parar si tú no te arrepientes. Al horno de fuego, en la cual tú desearás morir, pero no morirás. Serás atormentado por toda la eternidad. Y dile, amigo, yo no quiero vivir eso. Hoy, Señor, te pido perdón. Hoy creo en la obra grande y maravillosa que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Creo, Cristo, que tú moriste por mis pecados, que crucificaste en la cruz todos mis pecados, que resucitaste al tercer día. Y así, hoy, Señor, quiero resucitar en ti. Oh, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu iglesia, ciudad de Dios. Gracias por habernos puesto aquí, porque era la iglesia que yo necesitaba.
fuiste tú de tu mano, porque nos trajiste. Dele gracias al Señor por esta iglesia. Dele gracias por ella, por su palabra viva y eficaz. A ti, oh Dios, sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.